Amigos, buenas tardes y bienvenidos a 24 horas. Empezamos con la información. El presidente de la República, Guillermo Lasso, se encuentra en Quito tras regresar al país luego de su cirugía de médula realizada en Miami, Estados Unidos. Se espera que este lunes retome su agenda. Dayana Monroy informa. El primer mandatario ya en el país aún continúa con su proceso de rehabilitación física, lo que le permitirá mejorar su movilidad, informaron desde la Secretaría de Comunicación. El presidente Guillermo Lasso regresó a Quito este viernes, luego de someterse a una cirugía de médula espinal de media complejidad en Miami, donde estuvo 12 días, pero aún debe continuar con su proceso de recuperación. Su retorno estaba previsto para el 30 de junio, pero por recomendaciones médicas fue postergado. El presidente continuará este lunes con su agenda. Esto último también lo informó la Secretaría de Comunicación, aunque aún no se han detallado las actividades precisas que retomará el primer mandatario. Debido a la postergación de su retorno, incluso se reagendó el evento del traspaso de la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina de Naciones, que pasará a Ecuador este año y que se iba a realizar en Colombia este 2 de julio. Aún no se ha confirmado si esta será una de las primeras actividades que retomará el presidente Guillermo Lasso ya en nuestro país. Y continúa la jornada de vacunación en Guayaquil. A la par se listan detalles para el proceso de inoculación en las empresas. Nos enlazamos con Luis Alfredo Zúñiga para más información. Adelante, Luis Alfredo. Luis Antonio, amigos televidentes, muy buenas tardes. Efectivamente, son la 1 de la tarde con 32 minutos y me encuentro aquí en el Instituto Tecnológico Bolivariano de Guayaquil, uno de los puntos de vacunación del municipio en la ciudad. Y como lo pueden observar a esta hora en las imágenes, hay gran demanda de pacientes. Han llegado bastantes personas desde tempranas horas de la mañana para aquí para recibir. Hay quienes están programados para la segunda dosis de las diferentes vacunas que existen en el país y también aquellos que están llegando por primera dosis. También algunos sectores estratégicos, personal de sectores estratégicos también se está acercando a este punto y como lo vemos, la jornada de vacunación continúa con bastante demanda. A la par, como bien lo indicaba en estudios, se alistan los detalles para iniciar también la vacunación en empresas, sus respectivos trabajadores y familiares incluso. El detalle se lo presentamos en el siguiente reportaje. Que no existe mejor programa de reactivación económica que la vacuna, es lo que afirma Felipe Rivadeneira, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Por ello destaca la importancia de la alianza público-privada para agilitar el plan de vacunación en el país. El 19 de julio empezará la inoculación en empresas. Que nos va a permitir vacunar no solo a los empleados, sino también a sus familias y a la gente que está alrededor, es decir, a la gente que está en las zonas de influencia de las empresas. Y desde la próxima semana empiezan ya a prepararse con un plan piloto. Se vacunará en grupos de 1.000 personas de una o varias empresas que deberán coordinar con el Ministerio de Salud. Van a empezar ya desde el día lunes en varios puntos del país, con la idea de ya empezar a vacunar. Vamos también a hacer uso de los centros de vacunación paralelos, como por ejemplo las universidades que ya han venido vacunando. El valor de los insumos para la vacunación será asumido por las empresas. Habrá inspecciones en los vacunatorios que se conformen. Las dos vacunas que se van a utilizar van a ser Pfizer y Sinovac, eso nos ha mencionado el gobierno nacional. Y lógicamente en esa inspección previa que tiene que hacer el ministerio, los centros de vacunación que creen las empresas tienen que cumplir con absolutamente todos los requisitos. El comité empresarial indicó que seguirá con las donaciones de insumos al Ministerio de Salud para contribuir a la aceleración del plan de vacunación. A la par, del 5 al 11 de julio continúa la segunda fase del plan de vacunación denominada Nos Cuidamos. Está previsto que se aplique la primera dosis a las personas de 55 a 49 años. Además, podrán acudir personas de 34 a 20 años con enfermedades agravantes y aquellas personas rezagadas podrán acudir a los puntos de vacunación el fin de semana. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Así es, como lo vieron en el reportaje, la vacunación va a continuar la próxima semana. Y aquí en este punto, como les indicamos, hay gran demanda de pacientes. Incluso más temprano se preveía que lleguen alrededor de 2.000 personas, pero hasta ahora, tan solo en este punto en el ITV, ya han llegado 700 y se han tenido que solicitar más dosis ante la gran demanda, pero ya están llegando, indican también las autoridades y los encargados de este punto de vacunación para continuar con la misma. Ese es el movimiento que existe en este punto
Quito a esta hora. Indicarles también que en horas de la tarde se está prevista la llegada de más dosis al país. Arribarán a Quito y de igual manera en la capital ha continuado sin ningún tipo de inconveniente. Se ha realizado de manera normal la vacunación en los diferentes puntos habilitados en la capital. Repetirles, esta tarde alrededor de las 17 horas está prevista la llegada de más vacunas y vamos a estar pendientes también para esto en las próximas emisiones de 24 horas. Mientras tanto, en la capital se desarrolla la jornada de manera normal. Y aquí, como lo ven en Guayaquil, bastante demanda de pacientes. Eso es lo que ocurre durante a esta hora, 1:36 p.m. de este sábado, y la próxima semana también empezarán estos planes pilotos para acelerar el plan de vacunación también con las empresas. Esa es la información a esta hora, Luis Antonio. Amigos televidentes, muy buenas tardes. Gracias. Seguimos informando cuando son las 1:40 de la tarde. Escuche bien, si los plazos continúan como lo estipula la ley, el próximo jueves Jorge Yunda legalmente dejaría de ser alcalde de Quito y deberá entregar las oficinas de la alcaldía. En ese lugar se encuentra nuestro compañero Paul Cuello para darnos más detalles sobre este proceso. Adelante, Paul. ¿Qué tal, Luis? Amigos televidentes, así es, bien lo mencionas, y es que los plazos se llegan a cumplir tal como lo establece la ley. El día jueves el alcalde de Quito, Jorge Yunda, deberá abandonar las oficinas del municipio después de que el Consejo Metropolitano notifique oficialmente su remoción. No obstante, el alcalde Yunda durante varias ocasiones ha reiterado que prácticamente no pasa aquí en el municipio, que su trabajo es en territorio. Tenemos un reportaje respecto al futuro del alcalde Yunda y los plazos que se deben cumplir durante esta semana que viene. Veamos. Este martes, que se cumple el plazo según lo establece la resolución de la sentencia, Jorge Yunda solicitará el pedido de ampliación y aclaración al Tribunal Contencioso Electoral sobre la ratificación de su remoción. Porque también quiero agotar todos los recursos de atropellar mis derechos para poder reclamar internacionalmente. Posteriormente, el Contencioso Electoral, en un lapso de 2 días, deberá aclarar los puntos que no estén bien explicados a criterio de las partes y deberá ampliar la información de la sentencia que pueda ser considerada como no resuelta. Si sumamos el plazo de presentación más la resolución, son 5 días más que tendría que todavía mantenerse la instancia en el Tribunal Contencioso Electoral. Esto claro, tomando en cuenta que este recurso de aclaración y ampliación que solicitará Yunda no modifica en nada la sentencia sobre su remoción. Después de que se cumplan estos procesos, el contencioso deberá ejecutoriar la sentencia y enviar la misma al Consejo Metropolitano para que oficialice la salida de Yunda. La remoción es, en ese sentido, perfecta. Y esa remoción, al ser un acto administrativo como cualquier otro, tiene que ejecutarse de inmediato. Es decir, si los pasos se siguen como lo estipula la ley, el próximo jueves legalmente, Jorge Yunda dejará de ser alcalde de Quito y su lugar será ocupado por Santiago Guarderas, quien ya manifestó que realizará una reestructuración al municipio de Quito. Y que lo hagamos con transparencia, con honestidad. Quito no se merece ser un ejemplo de corrupción. Quito se merece un ejemplo de transparencia. Pero ¿qué pasaría si Yunda se niega a abandonar el cargo? Según los expertos, estaría incurriendo en el delito de usurpación de funciones públicas, que está contemplado en el artículo 402 del COIP. Esto tomando en cuenta que en nada influye a la sentencia del Contencioso Electoral la acción de protección que aceptó la jueza Domínguez a favor de Yunda. Y sí, nosotros nos hemos intentado comunicar con el alcalde de Quito, Jorge Yunda. Sin embargo, los agentes que trabajan en el interior del municipio nos han manifestado que ni él ni sus asesores desde hace 2 días no llegan a la oficina. Con esta información yo regreso a estudios. Luis, tú con más noticias. Amigos televidentes, buenas tardes. Gracias, Paul. Y seguimos informando. Afectación económica a empresas, evasión de impuestos y lavado de dinero son problemas que derivan del contrabando de cigarrillos que año tras año aumenta en el país. Las incautaciones en el 2020 se triplicaron frente al año anterior. Guayaquil es la principal ciudad donde se comercializa esta mercancía ilegal.
Antes de entrar en detalle de las afectaciones, es importante mencionar cómo funciona, pues el ingreso ilegal de cigarrillos a Ecuador no es nuevo, pero se está agravando. La mercancía ingresa principalmente por la frontera norte. Son cerca de 15 marcas de cigarrillos que provienen sobre todo de Asia, desde donde parten con destino a Panamá, y por mar llegan a Colombia. Luego por tierra cruzan la frontera ecuatoriana a través de los 45 pasos ilegales que existen. Realizan el paso de estas mercancías en acémilas, en motocicletas, en vehículos todoterreno. Lo sacan a pueblos de la provincia del Carchi, la provincia de Sucumbíos. Y la frontera sur no se queda atrás. Por aquí son 5 marcas las que ingresan de contrabando de países como Paraguay y Bolivia, que llegan vía terrestre a Perú y pasan Ecuador por otros 35 pasos ilegales. Estamos direccionando la investigación ya a los puertos, el puerto de Guayaquil, el nuevo puerto de aguas profundas de Pozorja, donde también estarían arribando estos contenedores con cigarrillos. El decomiso de esta mercancía ilegal ha incrementado de manera exponencial en Ecuador. En 2019 se incautaron $5 millones en cigarrillos ilegales, mientras que en 2020 esa cifra se triplicó, llegando a $16 millones. Y en lo que va del 2021 ya suman $8.8 millones en cigarrillos ilegales. Los mayores puntos de venta de esta mercancía son las principales ciudades, como Quito y sobre todo Guayaquil. El mercado ilegal de Guayaquil, como es la bahía, está todos los días repleto de cigarrillos y sin embargo continúa ingresando. Quienes primero sienten el golpe del contrabando son las empresas formales por la competencia desleal. La cajetilla de una marca legal cuesta $5.77 frente a los $2.80 de la marca ilegal. La incidencia de cigarrillos ilegales en Ecuador es del 79%. Lamentablemente ha tenido que reducir e incluso cerrar sus plantas de producción por cuanto no pueden combatir al contrabando. La evasión tributaria y arancelaria es otro de los efectos. Dinero que año a año deja de recibir el país. Según cálculos privados, unos $800 millones en los últimos 5 años. Gravísima la evasión arancelaria y la evasión tributaria. Hemos solicitado que tiene que haber una estrategia frontal en contra del contrabando. Y el tercer efecto es la proliferación de la delincuencia organizada, pues estas mafias se aprovechan de la rentabilidad que deja el contrabando de cigarrillos. Teniendo una rentabilidad aproximada del 300-400%. Se dedican a lavar dinero y se dedican también a sacar divisas, dólares del Ecuador hacia el exterior. Por ello se pide atención urgente a esta problemática que afecta al ámbito privado y a las arcas del Estado. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Y este sábado se reinstaló la audiencia de juicio en contra de Abraham Muñoz, Noé Salcedo y 3 exfuncionarios del Hospital Guasmo Sur por el presunto delito de delincuencia organizada derivado de la venta irregular de Abtenra para el COVID-19, medicamento que había sido donado a hospitales públicos para pacientes durante la emergencia sanitaria decretada en el 2020. A esta hora continúa la diligencia en desarrollo donde se está concluyendo con los alegatos finales y se prevé que en horas de la tarde exista una sentencia por parte del tribunal que días atrás advirtió de la proximidad de la caducidad de la prisión preventiva para los detenidos, en este caso que se cumplirá el 12 de julio. Y de regreso al país, como lo habíamos mencionado, hoy llegará el primer lote de las 7 millones de vacunas negociadas con Sinovac. Las dosis contribuirán a la fase 3 del plan de vacunación que iniciará este 12 de julio. Natalie Jiménez nos tiene los detalles desde el aeropuerto de la capital. Hola Natalie, adelante. Buenas tardes, Luis, amigos televidentes, ¿cómo están? Así es, hoy a las 5 de la tarde se tiene esperado que lleguen 2 millones de vacunas Sinovac. Esta forma parte de la entrega de 7 millones que tiene negociado ya el gobierno. Recordemos que el gobierno había negociado vacunas de CanSino, sin embargo, no pudieron acceder a estas vacunas y hoy estaremos recibiendo la primera dosis. Hoy llegan 2 millones. Hasta el final de julio se tiene esperado que lleguen 6 millones y a partir de agosto llegará 1 millón más. Esto, como lo mencionaste, forma parte de las vacunas que servirán para la fase 3 del plan de vacunación, las cuales inocularán a personas de 48 a 16 años de edad. Esta es la población más grande del Ecuador. Los especialistas, doctores y la población en general tienen altas expectativas ante este plan 900 que se está desarrollando, ya que
los centros de vacunación cada vez tienen menos problemas, ya no se generan las aglomeraciones que se generaban antes tampoco. Recordemos que hasta el 28 de julio ya han llegado más de 8 millones de vacunas. Hay que sumarle el millón de vacunas que llegó el jueves por parte de una donación de Estados Unidos y con esto tenemos un total de 9 millones de vacunas. Con esta información yo me despido y nos quedamos a la expectativa de la llegada de estas vacunas. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Natalie.